Bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque vamos a hablar de algo que sé que les encanta, las series turcas. Pero no cualquier serie turca, no. Hoy nos vamos a sumergir en el futuro, en las series turcas románticas que, si todo va bien, estarán enamorando a audiencias en 2025. Prepárense para tomar nota, porque les voy a dar mi lista personal de series que estoy anticipando con muchísimas ganas. Antes de que empecemos, me ayudarías un montón si te suscribieras a mi canal. No te cuesta nada y me anima un montón a seguir creando contenido como este para ti. Dale al botoncito rojo de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Prometo que no te arrepentirás. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a las series. Como sabrán, las series turcas han conquistado el mundo con sus historias apasionadas, paisajes espectaculares y por supuesto galanes y galanas que nos roban el corazón. El 2025 promete ser un año aún más emocionante para los fanáticos de este género, con nuevas producciones que combinan elementos clásicos con toques innovadores. He estado investigando a fondo, siguiendo rumores, analizando tendencias y consultando con mis contactos en el mundo del entretenimiento turco, y aquí está mi selección de las series románticas que creo que van a arrasar en 2025. La primera serie de la que quiero hablarles es por ahora un proyecto con nombre en clave, Estambul Secreto. Lo poco que se sabe es que se trata de una historia de amor prohibido ambientada en la vibrante y misteriosa ciudad de Estambul. Imagínense, una joven artista que se gana la vida pintando retratos en las calles se enamora perdidamente de un hombre de negocios adinerado, perteneciente a una familia con secretos oscuros y conexiones poderosas. Los rumores apuntan a que la protagonista será interpretada por una actriz emergente con un talento increíble, y el galán, podría ser nada más y nada menos que uno de los actores más cotizados de Turquía. Si esto se confirma, Estambul Secreto podría ser la serie del año. La trama suena a la mezcla perfecta de romance, intriga y drama familiar, ingredientes que siempre funcionan de maravilla en las series turcas. Además, Estambul como telón de fondo siempre es un plus, ¿no creen? Pero vamos a desmenuzar un poquito más Estambul Secreto. La elección de Estambul como escenario es en sí misma una jugada maestra. La ciudad es un crisol de culturas, un lugar donde lo antiguo y lo moderno se entrelazan de manera fascinante. Las mezquitas milenarias, los bulliciosos bazares, los palacios opulentos y los barrios bohemios ofrecen un sinfín de posibilidades visuales y narrativas. Imaginen las escenas filmadas al atardecer en el Bósforo, con la silueta de la ciudad recortada contra el cielo naranja. Pura magia. En cuanto a la trama, el amor prohibido siempre es un tema que genera mucha expectación. ¿Quién no se ha sentido atraído por alguien fuera de su alcance? La diferencia de clases, los secretos familiares y las ambiciones desmedidas son obstáculos que pondrán a prueba la relación de nuestros protagonistas. Además, el elemento artístico que rodea a la protagonista le añade un toque bohemio y creativo a la historia. La veremos retratando a gente común en las calles, capturando la esencia de la ciudad y quizás, plasmando sus propios sentimientos en sus obras. Y hablando del galán, la sola idea de que un actor de renombre esté involucrado en el proyecto es suficiente para disparar las expectativas. ¿Será Kerem Bürsin? ¿O tal vez Can Yaman? Las posibilidades son infinitas. Lo que sí es seguro es que tendrá que ser un actor con carisma, talento y por supuesto una mirada que derrita hasta el hielo. Su personaje deberá ser complejo con sus propias luchas internas y sus propios demonios que superar. No queremos un simple príncipe azul, queremos un hombre con profundidad. La siguiente serie en mi lista es un poquito diferente. Se titula provisionalmente El Jardín de las Rosas Negras, y es una historia más centrada en el drama familiar y el amor que florece en medio de la adversidad. Imaginen una familia que vive en una pequeña aldea en la costa del Mar Negro. La protagonista es una joven que sueña con una vida mejor, lejos de las tradiciones y las limitaciones de su comunidad. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a un forastero que llega al pueblo buscando refugio y un nuevo comienzo. Entre ellos surge una conexión instantánea, pero su amor se ve amenazado por las costumbres del pueblo, los secretos del pasado y las envidias de aquellos que no quieren verlos juntos. Esta serie tiene un potencial enorme para explorar temas como la libertad, la tradición, el amor incondicional y la importancia de seguir tus sueños. Además, la belleza natural de la costa del Mar Negro seguramente añadirá un toque mágico a la producción.
El Jardín de las Rosas Negras nos transporta a un entorno completamente diferente al de Estambul. La costa del Mar Negro es conocida por sus paisajes exuberantes, sus montañas cubiertas de niebla y sus tradiciones arraigadas. Es un lugar donde el tiempo parece detenerse, donde las costumbres ancestrales siguen marcando el ritmo de la vida. El contraste entre la belleza natural del entorno y la opresión de las tradiciones crea una atmósfera única y cautivadora. La protagonista de esta historia es una joven valiente y decidida que se niega a conformarse con el destino que le ha sido impuesto. Ella sueña con estudiar, con viajar, con descubrir el mundo. Pero su familia y su comunidad esperan que se case y forme un hogar, siguiendo el camino trillado por generaciones. Su encuentro con el forastero será el catalizador que la impulse a cuestionar las normas y a luchar por sus sueños. Este forastero, por supuesto, también tendrá su propio pasado y sus propios motivos para buscar refugio en el pueblo. Tal vez huye de una decepción amorosa, tal vez busca escapar de un error que cometió en el pasado. Su llegada al pueblo revolucionará la vida de la protagonista y despertará sentimientos que creía enterrados. El drama familiar será un elemento central de la trama. Las tensiones entre la protagonista y su familia, los secretos que se esconden detrás de las paredes de las casas, las envidias y los resentimientos que dividen a la comunidad crearán un conflicto constante. Pero también habrá momentos de ternura, de solidaridad y de amor incondicional que nos recordarán la importancia de la familia, a pesar de todo. Ahora, vamos con una serie que promete ser un poco más ligera y divertida, pero sin sacrificar el romance, por supuesto. Se llama Café con aroma a amor, y como el título sugiere, se desarrolla en un café. La protagonista es una joven barista con un talento especial para crear deliciosos cafés y para unir a las personas. Un día, un apuesto arquitecto entra en su café buscando inspiración para su próximo proyecto. Entre tazas de café, conversaciones sobre arte y momentos inesperados, surge una chispa entre ellos. Pero su relación se complica cuando descubren que tienen visiones muy diferentes sobre el futuro y que sus familias están enfrentadas por un antiguo conflicto. Café con aroma a amor podría ser la serie perfecta para aquellos que buscan una historia romántica con toques de comedia, personajes entrañables y una banda sonora pegadiza. Además, quién sabe si después de verla no te animas a abrir tu propio café. Café con aroma a amor es una bocanada de aire fresco en comparación con las otras series de mi lista. Es una comedia romántica con un toque dulce y ligero que nos invita a relajarnos y a disfrutar del momento. El café se convierte en un escenario mágico donde las personas se conectan, comparten sus sueños y encuentran el amor. La protagonista es una barista apasionada por su trabajo, que ve el café como una forma de arte y como una herramienta para crear momentos especiales. Ella conoce los gustos de sus clientes, sabe qué tipo de café les ayudará a empezar bien el día y qué tipo de café les reconfortará en los momentos difíciles. Su café no es solo un lugar para tomar una bebida, es un lugar para conectar con los demás y para sentirse como en casa. El arquitecto que entra en su vida es un hombre creativo y sensible que busca inspiración en las pequeñas cosas. Su encuentro con la barista le abrirá los ojos a un mundo nuevo y le ayudará a reconectar con su pasión por la arquitectura. Juntos descubrirán que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que las diferencias pueden ser una fuente de enriquecimiento. Pero como en toda buena comedia romántica, habrá obstáculos que superar. Las diferentes visiones sobre el futuro de los protagonistas y el conflicto entre sus familias pondrán a prueba su relación. Sin embargo, con humor, ingenio y mucho café, lograrán superar los obstáculos y construir un futuro juntos. Esta serie promete tener una banda sonora pegadiza y llena de canciones románticas que nos harán suspirar. Además, el diseño de producción será clave para crear un ambiente acogedor y encantador en el café. Estoy segura de que después de ver esta serie, todos querremos tener un café como el de la protagonista. Y por último, pero no menos importante, tengo una serie que combina el romance con un toque de fantasía. Se titula La leyenda del Fénix Dorado, y está inspirada en antiguas leyendas turcas. La historia se centra en una joven que descubre que es la descendiente de una antigua dinastía de guerreros con poderes especiales. Su destino es proteger un artefacto mágico que está en peligro de caer en manos de fuerzas oscuras. En su camino, se encuentra con un apuesto guerrero que se convierte en su aliado y su protector. Entre ellos surge un amor prohibido, ya que pertenecen a clanes enfrentados. La leyenda del Fénix Dorado tiene el potencial de ser una serie épica,
con efectos especiales impresionantes, escenas de acción emocionantes y una historia de amor que trascenderá el tiempo y el espacio. Estoy cruzando los dedos para que la producción esté a la altura de las expectativas. La leyenda del Fénix Dorado es un proyecto ambicioso que combina elementos de fantasía, acción y romance en una historia épica. Se inspira en las antiguas leyendas turcas para crear un mundo mágico lleno de criaturas míticas, poderes sobrenaturales y conflictos ancestrales. La protagonista es una joven que descubre que es la última descendiente de una dinastía de guerreros con poderes especiales. Ella ha sido elegida para proteger un artefacto mágico que podría salvar al mundo de la oscuridad. Al principio se sentirá abrumada por la responsabilidad, pero poco a poco aprenderá a controlar sus poderes y a abrazar su destino. En su camino, se encontrará con un apuesto guerrero que pertenece a un clan enemigo. A pesar de sus diferencias, se sentirán atraídos el uno por el otro y formarán una alianza para luchar contra las fuerzas oscuras. Su amor será prohibido y peligroso, pero también será la fuerza que los impulse a seguir adelante. La serie promete tener efectos especiales impresionantes y escenas de acción emocionantes que nos dejarán sin aliento. El diseño de vestuario y la ambientación serán clave para crear un mundo creíble y fascinante. Además, la historia estará llena de giros inesperados y momentos emotivos que nos mantendrán pegados a la pantalla. Esta serie tiene el potencial de convertirse en un éxito internacional, al igual que Juego de Tronos o The Witcher. La combinación de fantasía, romance y acción la hace atractiva para un público amplio y diverso. Estoy ansiosa por ver cómo se desarrolla este proyecto. Obviamente esta es solo una pequeña muestra de lo que nos espera en el mundo de las series turcas en 2025. Hay muchos otros proyectos en desarrollo, muchos rumores circulando y muchas sorpresas por venir. Pero estas 4 series son las que más me han llamado la atención hasta ahora, y las que creo que tienen el potencial de convertirse en éxitos internacionales. Y ahora, para resumir, hemos visto 4 series turcas que anticipo con muchas ganas para 2025, Estambul Secreto, una historia de amor prohibido en una ciudad llena de misterios, El Jardín de las Rosas Negras, un drama familiar con un romance que florece en medio de la adversidad, Café con aroma a amor, una comedia romántica ambientada en un café encantador, y La leyenda del Fénix Dorado, una serie épica que combina romance y fantasía. Pero la cosa no se queda aquí. Para complementar esta lista, he estado investigando un poquito más sobre las tendencias que marcarán las series turcas en 2025. Parece que la inteligencia artificial jugará un papel cada vez más importante en la producción de las series, desde la creación de efectos especiales más realistas hasta la personalización de las tramas para adaptarse a los gustos de cada espectador. Además, se espera que las series turcas exploren temas más relevantes socialmente como la igualdad de género, el cambio climático y la salud mental. Los guionistas buscarán crear personajes más complejos y realistas que reflejen la diversidad de la sociedad turca actual. También se rumorea que algunas plataformas de streaming están invirtiendo en series turcas con presupuestos más altos que nunca. Esto permitirá a los productores crear producciones más ambiciosas con mejores efectos especiales, locaciones más impresionantes y elencos más estelares. Otro factor importante a tener en cuenta es la creciente popularidad de las series turcas en Latinoamérica. Esto ha llevado a que algunas productoras turcas estén colaborando con productoras latinoamericanas para crear series que combinen elementos de ambas culturas. Imaginen una serie turca ambientada en México o Argentina. Sería increíble. Además de las 4 series que ya les mencioné, hay algunos otros proyectos que también me llaman la atención. Se rumorea que están preparando una serie histórica sobre la vida de una sultana otomana muy poderosa. También están trabajando en una serie de ciencia ficción ambientada en una Estambul futurista. Y por supuesto, no pueden faltar las series de mafia, que siempre son un éxito en Turquía. En resumen, el futuro de las series turcas se ve muy prometedor. Hay una gran cantidad de talento creativo en Turquía y una creciente demanda de contenido turco en todo el mundo. Estoy segura de que el 2025 será un año lleno de sorpresas y emociones para los amantes de las series turcas. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber cuál de estas series les llama más la atención. Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan y si tienen alguna otra serie turca en mente que crean que vale la pena seguir. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like,
compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse a mi canal para no perderse mis próximos vídeos. Nos vemos muy pronto. Besos.